Entonces ese es el pasaje que vamos a considerar hoy, hermanos. Es como el siguiente tema que Pablo va a tratar, que como lo dice el título de Reina Valera, trata de ver con los problemas o los litigios que estaban llevando los hermanos delante de los incrédulos. Entonces este sería como el tercer gran problema que Pablo va a tratar en los Corintios. Vamos a leerlo ahora sí verso por verso y meditar lo que tiene la palabra para enseñarnos hoy. Dice ahí Pablo en tono de pregunta, ¿no? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a un juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces ese es el problema que Pablo seguramente fue informado de la iglesia en los Corintios ahora en este pasaje. Los corintios parece ser que estaban pecando porque estaban llevando sus problemas delante de los incrédulos para ser juzgados por ellos. Y era que, es muy probable, la mayoría de comentaristas en este pasaje dice que era muy probable que los corintios que eran griegos estuvieran pecando en esto. Seguramente la iglesia de Corintio también tenía judíos, pero los judíos por tradición, la ley y la misma tradición de los ancianos enseñaba que un judío no podía ir delante de personas impías para tratar un caso o un problema con algún pariente o con otro judío. Eso era algo que nunca practicaba un judío, eso era como apostatar prácticamente de la fe. Eso no lo hacían los judíos ni siquiera que no eran creyentes, mucho menos lo harían los judíos que eran creyentes. Pero los griegos sí tenían esa práctica. Los atenienses se caracterizaban porque en su época ellos les gustaba tratar casi todos los asuntos delante de los jueces. Era tanto que era común en la cultura que un hijo fuera y tratara un problema con su papá delante de los jueces. El asunto era algo tan practicado, pero a la vez era algo que era como un entretenimiento cultural. Póngase a pensar como ese programa de la doctora Polo, ¿sí? Que va la gente a denunciar en televisión y que el tal me hizo y todo el mundo opina y hacen todo un espectáculo en torno a los problemas de las personas. Usted sabe que ese programa es falso, pero algo así eran los griegos. Tenían un problema y cada una de las personas que estaba involucrada en el problema llamaba a un ciudadano que ya siendo ciudadano ateniense, él a los 30 años servía como juez. Aunque no hubiera estudiado derecho ni nada, él ya a los 30 años como ateniense él podía participar en un juicio. Entonces cuando usted tenía un problema con una persona, usted traía un juez suyo, la persona traía un juez suyo y contrataban otra tercera persona para que sirviera como juez parcial. Cuando el asunto era serio, era un asunto que involucraba por ahí una herencia o dinero, se podían contratar 30 jueces de la ciudad. Y había asuntos donde era de mucha plata y a veces habían 200 jueces. Entonces para los atenienses estos juicios eran comunes. Entonces es muy probable que los corintios, que vienen de un trasfondo también griego, al convertirse a la fe cristiana, ellos traigan esas prácticas comunes de la época y comiencen a tratar los asuntos de la iglesia como los trataban en el mundo. En este caso, pues según lo que Pablo nos va a decir, era común que las personas que tuvieran cualquier pleito, cualquier discusión, la llevaran ante los jueces. Entonces vamos a ver cómo Pablo ve esta situación que Pablo considera un problema entre los hermanos, que muestra una inmadurez espiritual entre los hermanos y que seguramente estaba dañando el ambiente de la iglesia. Entonces dice Pablo que es, ¿osa alguno de vosotros? O sea, Pablo considera esta actitud una osadía, ¿sí? Una osadía que cuando un hermano tenía un problema con otro hermano, llevara ese problema ante los jueces que eran personas que no eran creyentes. Cuando alguno tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. O sea que Pablo veía que era una osadía
que manifestaba carnalidad, que manifestaba inmadurez, que un cristiano al tener un problema con otro cristiano, en vez de ir a tratarlo con la asamblea de los santos, lo fuera a tratar con una asamblea de personas que no tuvieran temor ni conocimiento de Dios. Entonces ese es el asunto que Pablo va a tratar en los versos siguientes hasta el verso 11. Y Pablo trata este asunto primero haciendo unas preguntas, que son preguntas que Dios usa para despertar la conciencia de los corintios, que son preguntas que Dios usa también de pronto para manifestar la ignorancia de los corintios y los problemas en que ellos están cayendo. Dice ahí el verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Primera pregunta. Hermanos, ustedes no saben que ustedes como santos van a juzgar al mundo. O sea, si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo van a llevar sus asuntos para que el mundo los trate? ¿Sí? Entonces la primera pregunta que Pablo hace es, ¿acaso no saben que ustedes son los que van a juzgar al mundo? Y ustedes están siendo juzgados por el mundo acerca de sus problemas. Y dice ahí, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, o sea, ya entendiendo eso, ya entendiendo que el mismo mundo va a ser juzgado por nosotros. Eso es tremendo, hermanos, ¿no? Algún día cuando Cristo vuelva, la iglesia va a estar sentada en el tribunal con Cristo el gran juez y la iglesia va a ser parte de ese jurado. Ustedes han visto las películas estadounidenses que está el juez, pero se escogen una gran cantidad de ciudadanos para que participen del juicio y que el veredicto de esos ciudadanos es el veredicto que se establece sobre el acusado. Algo así va a ser la iglesia, hermano. La iglesia va a estar delante del gran juez juzgando el mundo y en el consenso y la sabiduría que la iglesia tiene de Cristo, el mundo va a ser juzgado algún día. Qué asunto maravilloso, ¿no, hermanos? Hoy los cristianos son menospreciados, hoy los cristianos son señalados, hoy los cristianos son despreciados por el mundo. Pero un día la iglesia va a estar en una posición donde la iglesia va a estar juzgando el mundo. ¿Sí? Ahora eso ya cambia el asunto del ambiente de la iglesia según lo que Pablo va a enseñar de una manera un poco más solemne, ¿cierto? Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Ahora mire el asunto, hermano. La primera pregunta que dice Pablo y la conclusión es esta. Si ustedes van a juzgar el mundo algún día, ¿acaso ustedes no tienen la capacidad de juzgar cosas muy pequeñas? Eso nos muestra varias cosas, hermanos. Que la iglesia de Corintio, que creía ser una iglesia muy sabia, pero que como hemos visto era una iglesia carnal, era una iglesia que estaba teniendo muchos problemas entre los hermanos, y por lo que Pablo nos dice acá, no eran problemas serios, sino eran cosas pequeñas. Y es que usted se va a dar cuenta que cuando hay un ambiente de inmadurez espiritual entre los cristianos, las peleas muchas veces no surgen por cosas grandes. Las peleas no surgen por cosas serias. Las peleas no surgen por cosas que realmente a veces son escandalosas o imposibles de tratar. Aquí el problema era que ellos no estaban ni siquiera pudiendo tratar asuntos pequeños. ¿Sí? Y ahora miren el deber futuro de la iglesia, juzgar al mundo. Pero Corintio en su deber ahora, en este caso donde Pablo les está escribiendo, no podrían tratar cosas pequeñas. Ahora eso también nos muestra algo, hermanos. La iglesia no es solo el lugar donde vamos a orar. La iglesia no es solo el lugar donde vamos a cantar. La iglesia también es el estrado donde Cristo hace que las cosas de su pueblo, aún sus problemas, sean tratados. Por eso es tan importante tener una vida de iglesia. Por eso es tan importante madurar en la iglesia. Porque una iglesia madura puede ayudar a los santos aún entre las dificultades que surgen en
entre ellos. Una iglesia madura enseña el amor, enseña la misericordia, enseña la justicia y establece el juicio de Cristo en asuntos problemáticos en medio de los santos. ¿Sí? La iglesia no es solo un asunto para orar, o solo para predicar la palabra, o solo para edificarnos. La iglesia también debe ser el lugar donde se tratan problemas entre sus miembros para que ellos sean madurados. ¿Sí? Dice, sois indignos, mire esa frase, de juzgar cosas muy pequeñas. Esa frase, hermano, indignos. ¿Qué es una persona indigna? Que no tiene la dignidad, que no tiene la capacidad. Hermanos, no tener la capacidad para tratar ciertos asuntos es señal de inmadurez espiritual. Eso ya es algo serio, ¿no? Es muy triste cuando una iglesia no tiene la capacidad de solucionar ciertos asuntos. Es muy triste cuando la iglesia es drenada porque los hermanos comienzan a tener problemas entre ellos de murmuración, de pleitos por dinero, de pleitos por negocio, de pleitos familiares, y eso no es tratado de manera sabia. Y usted sí sabe que esto puede destruir cualquier ambiente saludable para la edificación del cuerpo de Cristo. Donde hay problemas en la iglesia, hermanos, no hay un fluir del Espíritu Santo. Donde hay problemas en la iglesia no tratados, no hay gloria ni santidad en medio de nosotros. Donde hay problemas, hermanos, se genera un ambiente de oscuridad espiritual. Una iglesia con problemas internos no crece, hermano. Una iglesia con problemas internos no tiene poder para evangelizar. Una iglesia con problemas internos no tiene buenas obras. Tal vez es uno de los problemas más sutiles que puede tener el cristianismo, hermano. Nosotros y nuestro testimonio puede ser muy debilitado cuando no hay sabiduría para tratar ciertos asuntos. Y a veces no son asuntos grandes, hermano. A veces son asuntos pequeños. ¿Sí? Aquí a veces no son cosas definitivamente trascendentales, ¿no? Son cosas triviales. Pero cuando una iglesia en su inmadurez no aprende, hermanos, en estos aspectos, es una iglesia que va a ver cómo su testimonio es profundamente debilitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la iglesia el ambiente o el aroma que debe predominar es el amor. Pero cuando hay contienda, división, enemistad, pleito, envidia, ¿qué hace que pase? ¿Qué hace eso? Eso hace que el perfume y el poder del Espíritu Santo nos abandone, hermanos. Pablo no está tratando esto por tratarlo. Pablo sabe cuánto drena la vida espiritual una situación como esta. Yo me acuerdo, hermano, hace algunos años, hermano, nosotros invitábamos personas para que llegaran a la reunión y cuando llegaban a nuestras reuniones veían solo problemas entre los hermanos. Así como llegaba la gente se iba, hermanos. Una iglesia problemática es una iglesia que en vez de traer gloria a Cristo trae escándalo a las personas que llegan y ven. Señor, tenga misericordia de nosotros, ¿no? Y nos ayude a madurar, y nos ayude a crecer, y nos ayude a tener un ambiente saludable para que primeramente Cristo sea glorificado y segundo, haya edificación y crecimiento espiritual entre nosotros. Ahora dice el siguiente, el primero es, ¿no sabéis que habéis de juzgar el mundo? Ahora mire el siguiente aspecto que pone Pablo en el 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, Pablo sube el aspecto, ¿sí? Comienza en un primer nivel que es el mundo. La iglesia va a juzgar el mundo. Ahora Pablo introduce una idea más tremenda todavía. Algún día la iglesia también va a estar en el tribunal de juicio de los ángeles y va a participar de ese juicio. Tremendo, porque uno va a juzgar al mundo, pero uno fue parte de ese mundo. Uno vivió, uno conoce al mundo, sus pecados, sus asuntos. Pero algún día también la iglesia va a ser puesta a juzgar a unas criaturas que tal vez no conocimos. Unas realidades que fueron más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Algo que no es parte de esta vida, sino que habla del mundo espiritual.
Ahora Pablo nos dice, ¿acaso no saben que van a juzgar aún los ángeles? Y la siguiente palabra, miren la tremenda, ¿no? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, si vamos a juzgar seres angelicales que ellos vivieron y su realidad fue en otra esfera, una esfera espiritual, ¿cómo no vamos a poder juzgar las cosas simples de esta vida? Que el hermano contrató a un hermano para un trabajo y el otro hermano no le cumplió. Que el hermano hizo con un negocio con otro hermano y no le pagó. Que le no sé qué hizo esto. ¿Será que no? O sea, si no podemos lidiar con las pequeñeces de esta vida, ¿será que vamos a poder lidiar con el juicio de los ángeles? Pablo otra vez apela a la conciencia. ¿Acaso no sabes eso? O apela a la conciencia, o también señala la ignorancia de los corintios, ¿no? ¿Sí? Hermano, y volvemos al mismo asunto. La iglesia, así como tiene la responsabilidad de tratar cosas pequeñas, tiene a veces la responsabilidad de tratar cosas de esta vida. ¿Sí? Porque a veces los problemas entre los hermanos vienen por cosas de esta vida. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, ¿cuál era el problema? Había murmuración porque se les estaba dando más de la provisión a las viudas de los griegos que a las viudas de los judíos. ¿Qué era? Comida. Pero eso estaba generando un problema en la iglesia. Murmuración. Y si ese problema no hubiera sido tratado, ¿qué hubiera pasado, hermano? Hubiera pasado división. Porque nosotros no podemos tomar una posición de decir, el Señor sabe todas las cosas, Él se va a encargar de eso. Si los apóstoles hubieran dicho en Hechos 6, el Señor se va a encargar de eso, seguramente la murmuración y los problemas hubieran crecido. Y si los apóstoles iban a juzgar las naciones, los ángeles y el mundo, ¿acaso no podían tratar un problema de comida en la iglesia? ¿Sí? ¿Está viendo lo que estaba diciendo Pablo aquí? Entonces hay cosas a veces que parecen simples, hermano, pero que deberían ser tratadas. Porque a veces, hermano, Satanás viene a veces con una terrible tormenta y una prueba horrible. Pero a veces Satanás viene a través de pequeñas circunstancias que pueden destruir la comunión. ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado personas que se han apartado por cosas pequeñas? No se han apartado por cosas grandes. Yo he escuchado hermanos que, hermano, ¿por qué no volvió a la iglesia? No, hermano, ¿yo cómo volver a la iglesia? Si el hermano fulano de tal me pidió plata prestada, se la presté y no me pagó. Y dice que es cristiano. ¿Yo qué voy allá con esos hipócritas? ¿Es algo grave? No es algo grave, hermano, es plata. Pero cuando esas cosas no se tratan sabiamente, eso trae escándalo, ¿cierto? Porque, de verdad, imagínese el otro con la guitarra por ahí cantando. Y el otro en su corazón pensando, ¿cómo alaba a Dios si no es capaz de pagarme la plata? ¿Cierto? Porque esas cosas pasan, ¿no, hermano? Y usted queda choqueado y mire cómo abre los ojos y alaba a Dios y se arrodilla al piso y todo y no me paga la plata. Sí, pequeñas cosas pueden traer grandes escándalos, hermano. ¿Cierto? Entonces la iglesia tiene que, no es que no pase, hermano. Ahora también Pablo nos deja eso claro. Esas cosas pueden pasar entre nosotros y pasan. El problema no es no tener la capacidad de tratarlas, ¿qué? Sabiamente. El segundo argumento de Pablo con pregunta viene, ¿acaso no sabéis que vamos a juzgar a los ángeles? Entonces dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Ahora Pablo pone otro asunto. Van a tratar un asunto entre ustedes, hermanos, ¿también van a poner a los de menos estima en la iglesia? Sí, es como una pregunta sarcástica de Pablo, ¿no? Sí. Ahora mire lo que está diciendo Pablo. O sea, si ustedes tienen problemas, ustedes no podrían, ninguno
pondría esos problemas sobre la persona más inmadura en la iglesia, ¿cierto? O sea, si no haríamos eso, ¿cómo van a hacerlo delante de las personas que son incrédulas? ¿Está entendiendo el argumento de Pablo? ¿Sí? O sea, si el más pequeño, veíamos la vez pasada, el más débil en Cristo es más sabio que los hombres. Y no pondríamos un juicio de nuestros asuntos entre el más débil de nosotros, ¿cómo vamos a ponerlo a una persona del mundo, no? Sí. Para vergüenza lo digo. Estas cosas Pablo las está diciendo para avergonzarlos a ellos porque es por sus prácticas. Dice, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, la pregunta de Pablo lo dice, o sea, para vergüenza de ustedes. Entre todos los miembros que hay en la iglesia, no hay ni siquiera uno. No hay un sabio entre ustedes que pueda juzgar estas cosas. Tremendo, ¿cierto, hermanos? O sea que Pablo estaba diciendo para avergonzar a esta iglesia en el sentido de la inmadurez que había en ellos, que no había ni siquiera uno que pudiera tratar estos asuntos. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, no había un hermano que pudiera tratar eso, entonces ellos tomaban la osadía de irse ante los incrédulos. Imagínense el programa de la doctora Paul. Cristiano denuncia a otro cristiano porque hicieron un negocio y cristiano no le pagó al otro. Y todos los griegos ahí mirando y burlándose del asunto. Y el hermano diciendo, no, es que yo le dije. Y el otro hermano, no, es que yo le dije. Acuérdese la reunión el día que estábamos orando y salimos y sí, y usted no me cumplió. Imagínese ese escándalo, hermano. Imagínese esa vergüenza, ¿no? Imagínese el tropiezo que eso sería aún para los incrédulos, ¿no? Imagínese qué estarían diciendo los jueces. Cosa terrible, ¿no? Y dice, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya el asunto de tener problemas es una falta, ¿sí? Ahora graban eso llevando a los incrédulos, pero ya el asunto de que haya pleitos entre nosotros, eso habla de que ya hay un problema, ¿no? Ya estamos pecando, ya estamos fallando, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo entiende que la iglesia es una comunidad de hombres y mujeres santas que tienen muy en serio el caminar conforme a la dignidad del evangelio y del nombre de Cristo, y que el ambiente que debe predominar es el amor, la misericordia y la bondad del Señor, el perdón, ¿no? Entonces Pablo entiende que si ese es el ambiente que debe predominar entre nosotros, ya es una falta que haya pleitos entre nosotros. No que no podamos pecar el uno contra el otro. Yo pienso que es muy fácil para nosotros pecar los unos contra los otros por causa de nuestra naturaleza. Pero una cosa es pecar y otra cosa es que haya un pleito entre nosotros. Eso es diferente, ¿no? Yo puedo pecar contra un hermano puede pecar contra mí. Y eso puede solucionarse porque Jesús ya nos había enseñado cómo solucionar esos pecados entre nosotros, ¿no? El problema es que ya habían pleitos, había un conflicto, ya había un choque de poderes entre dos cristianos que no estaban dispuestos a solucionar el asunto, ¿no? Eso ya es una falta, hermanos. ¿Sí? Y Pablo va a explicar por qué es una falta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? O sea que se podría evitar el pleito si el creyente aprende a veces a sufrir el agravio. ¿Sí? Hay cosas que nosotros podemos sufrir, hermano, sin necesidad que eso se vuelva un pleito entre nosotros. Por amor al hermano, por amor al Señor,
por amor a la iglesia misma, a veces hay cosas que no se deberían agrandar y que de pronto aprender a poner la otra mejilla solucionará el asunto, ¿no? Aprender a agachar la cabeza, aprender a contestar de una manera humilde, ¿sí? Aprender a caminar la segunda milla. Eso evitaría muchos conflictos entre nosotros, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo una vez, estábamos en una situación, tratamos un hermano y un momento feísimo, hermano. Y yo dije, pero esto no es justo. Entonces después se me acercó un hermano muy sabio y me dijo, hermano, recuerde que él es un hermano. Y esas palabras ya dije, sí, es un hermano. Le voy a agachar la cara y que el asunto se termine. Y así pasó. No hubo un pleito, no hubo un conflicto. Hubiera podido ser bien feo, hermanos. Pero cuando el hermano me dijo, recuerde que es un hermano, yo como que dije, como que eso me sirvió para bajar la guardia. Me quité la posición pelea a una posición, así es un hermano, yo como voy a tener un pleito con el hermano. Hasta el hermano deja después de reunirse por eso y eso. No vale la pena, ¿sí? A veces podemos sufrir el agravio, hermanos. Sí. Hermanos, si uno aprendiera eso, por ejemplo, digamos en el ambiente familiar, matrimonial, ¿cuántos divorcios no existirían, hermano? Porque a veces uno, pues, cosas que uno dice, pero a veces uno es tan carnal que uno piensa, me hizo el huevo como no me gusta, me está ofendiendo. Yo quería el huevo así, no me lo hizo así, y ya me siento, y no voy a desayunar. Y hay cosas pequeñas que comienzan a crecer. Pero a veces si uno aprende a sufrir el agravio, muchas cosas no sucederían, ¿cierto, hermanos? Muchos de nuestros pleitos en el ambiente familiar, en nuestras empresas, en nuestro relacionamiento hasta con los incrédulos, surgen, hermano, porque nosotros no somos capaces de recibir agravios y soportarlos y perdonarlos. ¿Sí? A veces nos gusta defendernos, ¿cierto? A veces nos gusta que nos lleven la razón. A veces nos gusta, ¿sí?, sentir que nadie nos puede tocar. Y eso hace que los pleitos, pues, abunden. Porque ponga usted a un intocable con otro intocable. ¿Y cómo termina el asunto, no? ¿Sí? Pero a veces nosotros debemos aprender a sufrir el agravio, hermano. Si nosotros aprendiéramos estos principios, yo pienso que el nivel de conflictos eclesiásticos se disminuiría por allá un 1%, 2%, ¿no? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Que es que le tocó perder, hermano. A veces es mejor perder. ¿Sí? A veces es mejor ser defraudado en algún sentido y ya pasar la hoja, ¿no? ¿Sí? Perdonar al hermano. ¿Sí? Ganar al hermano. Yo me di cuenta de la historia que había un hermano que tenía la costumbre de pedir prestada plata y no pagaba. Y ya lo tenía pescado. Entonces un día le pidió plata prestada y ¿sabe qué hizo? Le dijo, hermano, me lo va a prestar, usted me paga. Sí. Y no le pago. ¿Saben qué hizo, hermano? Un día lo llamó y le dijo, hermano, mira, te voy a dar esto para que me pagues y te pido en el nombre de Dios, no vuelvas a pedir prestado plata porque tú no pagas. Y le dio la plata para que le pagara a él. Y le enseñó la lección de que no volviera a pedir prestado porque no pagaba. Pero lo hizo para enseñarlo y también para él no quedar defraudado. ¡Qué lección!, ¿no? Pero el asunto, hermanos, es que a veces nosotros pudiéramos evitar romper relaciones, evitar romper el compañerismo, evitar romper el ambiente de la iglesia, si tuviéramos una disposición un poco más a sufrir por ciertas cosas, aunque fuéramos defraudados, ¿no? Esa es la enseñanza de Pablo, ¿sí? Ahora, hermanos, es claro que aquí Pablo está trazando un asunto entre cristianos, ¿no? Aquí no está un asunto del cristiano con una persona del mundo. Eso es otra esfera que Pablo no trata aquí. Aquí Pablo está tratando problemas entre hermanos. Aunque también con el mundo ese principio se aplica, ¿no? Dice, pero, o sea, por el contrario de que el cristiano es el que perdona y el que es defraudado, estos corintios se caracterizaban por lo contrario.
pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, el cristiano se debería caracterizar, ¿por qué? Porque perdona y no defrauda, o sea, sufre el agravio y sufre el ser, como dice el verso pasado, el defraude de otros. Pero en vez del cristiano caracterizarse en Corintio por soportar, perdonar, él es el que defrauda a otros. Él es el que agrava. Es el que es tramposo, el que es mentiroso, el que hiere, el que causa problemas. Y Pablo dice, y esto a los hermanos. No quiere decir que esto sea una licencia para agraviar o defraudar a los incrédulos. Pero es tremenda osadía que un cristiano haga un negocio con otro cristiano y le quede mal, ¿cierto? Si eso es una osadía con la persona del mundo, más con un hermano con el que practica la fe, ¿no? Si ya es un agravio que el cristiano vaya y ofenda a una persona. Imagínese, usted va en el Transmilenio y una persona lo empuja, usted se siente ofendido y de una vez lo empuja y lo agravia. Eso es bochornoso, ¿no? Pero más bochornoso de usted hiciera eso en la reunión del domingo con un cristiano, ¿cierto? Ahora eso era lo que estaba pasando en los corintios, hermano. Los corintios estaban agraviándose los unos a los otros. Los corintios estaban defraudándose los unos a los otros. Cosa terrible, ¿no? Y esto a los hermanos. Y vuelve otra pregunta, un no sabéis. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora esta pregunta es más seria, ¿cierto? ¿Acaso, hermanos, ustedes que están agraviando, a ustedes que están siendo injustos, ustedes que están defraudando a los demás, y esto a los hermanos, ustedes no saben que tales prácticas son las que hacen que el reino de Dios se cierre para ciertas personas algún día? ¿Qué es esto del reino de Dios, hermano? Todos los creyentes son salvos y son salvos eternamente. Pero cuando Cristo venga, va a haber un periodo que la Biblia llama las bodas del Cordero, la Biblia llama el milenio, la Biblia habla del reino de Cristo, que eso va a ser una gran celebración, pero va a ser el establecimiento de Cristo aquí en la tierra. Y en ese periodo, Él va a recompensar a sus hijos fieles. Él va a poner a reinar a aquellos que son vencedores entre su pueblo. Pero también en ese periodo Él va a castigar a sus hijos infieles. También en ese periodo Él va a excluir a algunos de sus hijos porque no se vistieron ni se prepararon para esa boda. Y aquí Pablo nos está diciendo que los problemas entre los hermanos, además de tener un efecto negativo en este momento en la iglesia, tienen un efecto negativo porque nos impiden la entrada al periodo glorioso del reino de Cristo aquí en la tierra. ¿Está entendiendo? Las vírgenes insensatas no pudieron entrar a las bodas porque no se prepararon. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Es una insensatez tener este tipo de comportamientos entre los hermanos, porque ese comportamiento va a ser juzgado y por eso algunos no van a entrar en el reino de los cielos. Tremendo, ¿no? Hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras relaciones como cristianos, porque Jesús un día dijo que un hermano que no perdone a otro hermano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Un señor le perdonó a su siervo una deuda tremenda. Cuando él salió el perdonado, vio a un consiervo que le debía y comenzó a ahorcarlo para que le pagara la deuda. Al enterarse su señor de la actitud del siervo con su consiervo, hizo que el siervo fuera encarcelado y pagara lo que él estaba pidiendo, o sea, la deuda que él tenía. ¿Qué es eso, hermano? Cuando nosotros no perdonamos, no amamos, no soportamos a nuestros hermanos, eso lo ve el Señor y eso va a tener consecuencias. Y la enseñanza es que perdonar. Mientras estás en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Y más cuando tu adversario es tu propio hermano y tienes la capacidad de ponerte de acuerdo con él. ¿Sí?
Hay cristianos que duran años con pleitos con otros cristianos, hermano. Hay cristianos que ya no se hablan con otros hermanos, aunque son hermanos porque tuvieron agravios. Hay cristianos que tienen odio, resentimiento, rencor. Y si ellos no tratan eso que hay en su corazón ahorita y sus problemas con sus hermanos, eso va a ser un impedimento para que ellos entren a reinar con Cristo. Sí. Estos cristianos no solo estaban manifestando inmadurez y niñera espiritual, infantilidad espiritual, sino estos cristianos se estaban reprobando a sí mismos para el reino del Señor. Sí. Es muy serio este asunto, ¿no, hermanos? Pablo liga este asunto a un asunto muy serio, hermanos. Al reino milenial. Y dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, no piensen mal, no tengan un juicio de valores equivocado, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora Pablo, en medio de su argumentación sobre los pleitos que ellos están teniendo, pone una serie de pecados que todos deberíamos decir y que entendemos por la Escritura, que los que están en esa práctica, esos pecados, no van a heredar el reino de Dios. ¿Sí? En el reino de Cristo tales prácticas van a ser castigadas, van a ser corregidas. Los cristianos que están en esas prácticas en ese momento y se encuentren así cuando el Señor venga o partan ellos con la muerte, son cristianos que no van a poder entrar a disfrutar. ¿Sí? Va a haber una disciplina para ellos, va a haber un castigo. Si bien van a ser salvos, como ya nos lo decía el capítulo 3 de 1 Corintios, con el que cuando lo que edificamos en madera de heno y hojarasca se quema, si bien va a ser salvo, aunque por fuego, pero va a sufrir un castigo, va a sufrir una pérdida. Y a veces, hermanos, nosotros somos tan orgullosos que nos damos cuenta que lo que estamos haciendo nos está generando un castigo aquel día, nos está generando consecuencias, nos está generando asuntos que el Señor reprueba y que van a ser castigados. ¿Sí? Ahora Pablo termina el pasaje mostrando que esos pecados y esas cosas, estafar a un hermano, agraviar a un hermano, ser mentiroso, ser borracho, ser pecador en muchos aspectos, era la característica de ellos antes. Y no podría primar eso ahora que ellos han sido justificados, salvos, y ahora son miembros del cuerpo de Cristo y participan de la vida de Cristo, de la gloria de Cristo, de la gracia de Cristo. Dice, y esto erais algunos. O sea, sí, ustedes eran así, ustedes eran fornicarios, borrachos, tramposos, mentirosos, ladrones. Eso era antes. Mas ya habéis sido lavados. Ese es el lavado de qué, hermano. El Evangelio nos limpió de esos pecados, ¿no? El Evangelio nos quitó esas inmundicias. El Evangelio quitó esa maldad de nuestra vida, ¿cierto? Definitivamente, si nosotros nos ponemos a mirar, cada uno de nosotros estaba en la lista que Pablo acaba de citar, ¿no? Algunos éramos maldicientes, otros tramposos, otros borrachos, otros, bueno, todo lo que Pablo citó en la lista. Pero el Evangelio viene a quitar eso, a limpiarnos, ¿no? A perdonarnos de eso. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea, personas con el Espíritu Santo apartadas para Dios, con una nueva naturaleza. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, la santidad de Dios, estamos en un proceso de santificación. Y dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea, todo el acta de decretos, todo
todo lo que estaba contra nosotros fue quitado y ahora fuimos declarados como personas justas y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el último argumento antes de Pablo comenzar a tratar otro asunto que él va a tratar, que es el problema de la fornicación, es que nosotros en Cristo justificados, santificados, lavados, no deberíamos estar viviendo este tipo de circunstancias. No es de los creyentes, hermanos, no es de las personas regeneradas, no es de las personas salvas estar en este tipo de circunstancias, de problemas entre ellos y tratando más esos problemas con las personas impías. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Porque es bueno tener algunas conclusiones. La iglesia debe tener la madurez, hermano, de poder tratar cosas así, ¿no? Es totalmente... Esta iglesia era tan... Hermano, imagínese tantos dones, tanta palabra, tantos hermanos que estuvieron entre ellos y ellos ni siquiera saber tratar pequeños problemas. ¿Saben qué, hermanos? A veces una iglesia no se caracteriza por lo que a nosotros nos parece muy espiritual, sino a veces una iglesia se caracteriza por su madurez, por su conocimiento de Cristo, a veces por la manera como trata las pequeñas cosas. Porque si no somos fieles en lo poco, si no sabemos lidiar con lo poco, hermanos, ¿sí? Yo un día llegué a un lugar, y eso me pareció tan extraño, hermanos, que los hermanos ni siquiera recogen ofrendas en la iglesia. Entonces yo un día yo les pregunté, hermanos, ¿y por qué aquí no? Y los hermanos hicieron cara espirituales. No, es que aquí no nos gusta meternos con esas cosas. Y como con un tono de espiritualidad, así como... Y yo me ponía a pensar, si una iglesia no sabe ni siquiera lidiar con las pequeñas cosas, hermano, ¿será que una iglesia está en capacidad de lidiar con otras cosas, hermano? Entonces me pongo a pensar, si nosotros no sabemos lidiar ni con el dinero, ¿será que podemos lidiar con almas? ¿Sí? Si nosotros no sabemos tratar un pleito entre dos hermanos, ¿será que podemos tratar con demonios? ¿Sí? ¿Será que si yo no puedo perdonar al hermano, será que yo voy a poder soportar una persecución? Hermano, no nos engañemos, si nosotros no sabemos lidiar con las pequeñas cosas, no vamos a poder lidiar con cosas grandes. ¿Sí? Por eso a veces el Señor comienza, aún en el mismo ministerio nos enseña a tratar con pequeñas cosas y vamos madurando. ¿Sí? A veces el que no está dispuesto a cargar una silla, muchos menos va a estar dispuesto a cargar el evangelio, hermano. ¿Sí? El que no está dispuesto, por ejemplo, a ir a una reunión, hermano, no va a estar dispuesto de ir a otro país por Cristo, ¿me van a entender? A veces si nosotros no somos fieles en las pequeñas cosas, hermano, ¿cómo el Señor va a encomendarnos cosas grandes, no? Entonces era una característica terrible que estaba manifestando la iglesia de Corintio, hermano. Inmadurez espiritual. El Señor nos ayude, hermanos, a no ser ni a caer en estas prácticas. Pablo estaba escandalizado con estos hermanos. Imagínense Pablo llegando a predicar a la ciudad de Corintio, había un corillo reunido ahí, 30 jueces juzgando un pleito, y cuando va Pablo mira el cantante de la iglesia y el diácono peleando allá por un negocio entre ellos. Yo creo que Pablo, esto era para rasgarse las vestiduras, hermano, ¿no? ¿Sí? Es como si nosotros de verdad prendiéramos la televisión y viéramos un programa de la doctora Polo y un hermano de la iglesia peleando con una hermana de la iglesia por un asunto. Sería... apague y vámonos, ¿no, hermanos? Estos cristianos en Corintio cayeron en unas circunstancias, hermano, terribles. Y no es de creyentes, hermanos. No es de personas salvas. No es de personas cristianas, hermano. Lidiar así con las circunstancias. No que no tengamos circunstancias, pero debería haber por lo menos uno entre nosotros que nos pudiera ayudar en circunstancias así, ¿cierto? Ojalá hubieran varios que puedan tratar esos asuntos entre nosotros y nos lleven a reconciliarnos, a soportarnos, a amarnos.
que ese es el ambiente que debe primar en una iglesia. Pero como decíamos, esta iglesia es sumamente problemática y Pablo está tratando cosas que sumamente escandalosas, pero que están en las Escrituras, como dice también Pablo más adelante, como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en cosas semejantes, ¿no?